que fue uno de los dibujantes estrella de esta revista. Estamos con eh, Carlos Lechuga, Reyes, y el señor Dueñas, que son de la revista de la Editorial Feroces, que publicó este libro. ¿Qué te pasó a ti cuando leíste el libro, lo viste los dibujos recopilados? ¿Cuál fue tu impresión, Erwin? Bueno, muy emocionante porque fue una especie de renacimiento. Yo tenía esto olvidado desde hace mucho. Imagínate que cuando, después de aquel pronunciamiento militar del 73, esta y otras revistas desaparecieron de los hogares por temor, porque eran revistas muy tendenciosas. Entonces, mucha gente o las escondía o simplemente las quemaba. En mi casa sucedió algo terrible porque llegó mi hermano muy asustado. Mi hermano era profesor de la Universidad de Chile de Chillán y llegó y mi casa estaba llena de libros, y revistas de todo tipo. Y empezó meticulosamente a quemarlas todas. Así es que yo me quedé, no pude salvar nada de eso y me quedé sin esta revista y sin saber de ella hasta hace poco, que estos muchachos con mucha paciencia, tesón y mucho trabajo lograron rescatar de la Biblioteca Nacional y de otros lugares una recopilación bastante completa acerca de lo principal que hicimos en esta revista. Entonces fue muy emocionante ver transformado esto en un libro recopilatorio que de alguna manera rescata la memoria de lo que fue el cómic en aquel tiempo, que fue para nosotros muy importante. ¿Cómo se le ocurrió al señor Rey y al señor Dueñas la chiva? ¿Cuándo escucharon de ella? ¿Cuál fue su relación con ella? ¿No funciona el micrófono de ustedes? Sí, bueno, nosotros en Feroces Editores hace mucho tiempo que estábamos trabajando con Ervi y para nosotros era muy importante hacer esta revista porque para todos los que hemos hecho autogestión de historieta durante muchos años, esta para nosotros es la más importante de todas porque históricamente, según nosotros, es la primera revista autogestionada que se realizó en Chile, ¿no? Ya. Con el trabajo de los propios autores. Así es que en términos de humor también y de gráfica, esta revista, sin darse cuenta, logró acercarse a un público mayor que el de su generación y muchos de los jóvenes autores de hoy son tributarios del estilo gráfico de esta revista. Por ejemplo, Leo Ríos, Cristiano, Rodrigo Salinas, Asterisco. Es gente que ha mamado, por decirlo así, de esta herencia. ¿Dónde encontraste tú la revista? ¿Dónde la viste por primera Yo vez? la revista la encontré en librerías de viejos, amigos que tenían ejemplares. Ya. ¿Sí? ¿Y te gustó? Por supuesto, po. Nos gustó mucho porque sentíamos que aquí había una locura en este momento de esta gente, una cosa maravillosamente, una locura maravillosa que había que recuperar, como el supercauro que vemos ahí, el supercauro que vemos en las imágenes. Era un personaje que todos recordamos, que alguna vez leímos. Yo creo que igual hay un tema, claro, para los fans y para los comiqueros esta es una revista seminal, es fundamental en cierto momento, pero también tiene un criterio un poco de el pequeño gran secreto, de que mucha gente hablaba y efectivamente no existían ejemplares, no se ven muchas chivas y el trabajo de recopilación y el trabajo de encontrar muchos de los ejemplares, porque no pudimos encontrar todo, fue difícil. Y también es como un gran secreto, o sea, se habla mucho de la chiva, pero no todo el mundo la ha visto, el público común y corriente. Y tú ves ahora mismo, cuando tenemos que presentar este libro, tenemos que hablar de él, también hay mucha gente que dice, pero ¿qué es lo que es esto? No, hay un trabajo de rescate que es súper valioso, que era necesario. ¿Y está la firme y estaba la firme también o no? ¿Las chivas y la firme eran...? Y la firme era otra cosa. Nada que ver con ustedes. No, desde luego tenía que ver con nosotros. Sí. La firme era, como quien dice, la segunda pata de la chiva. La firme correspondió a una época previa a la elección de Salvador Allende como presidente de la República. Era una revista obviamente izquierdista en aquel tiempo en que era difícil ser de otra tendencia que no fuera a la izquierda o a la derecha. Era un mundo muy polarizado y esta revista refleja de alguna forma ese mundo que vivíamos en aquel momento. De hecho, la historieta principal, que es Lo Chamullo, tiene ese sesgo de mucha polarización entre lo que es
los chamullos bajos y los chamullos altos. Ya. Hay una pelea constante ahí de clase. Y esta revista tuvo su vida normal y su muerte normal hasta el momento en que Salvador Allende asume la presidencia de la República. En ese momento surge la posibilidad de hacer una nueva etapa de esta revista cuando nos llaman de la editorial Quimantú para hacer algunos proyectos editoriales. Entre ellos nosotros presentamos esta segunda pata de la chiva que, como su nombre lo indica, es la firme, es decir, pasar de lo que era ese vocablo, la chiva, que es el chamullo, es la metáfora satírica, a la firme, que es contar la firme de lo que eran los programas del gobierno popular de aquel momento. ¿Era difícil hacer humor con una ideología tan clara? ¿O cómo? O sea, porque no te podías reír de la izquierda, o se reían ustedes también de la izquierda. No, en ese momento no nos reíamos de la izquierda porque estábamos tan entusiasmados con el proyecto que volcábamos todo nuestro entusiasmo sin ninguna presión de ningún tipo. De hecho, ninguno de nosotros obedecía a ¿A ningún partido? pauteo, ni ninguno de nosotros militaba, ni militó nunca jamás en ningún partido. Éramos simplemente simpatizantes de aquel movimiento tan vertiginoso y tan sorprendente que fue el gobierno de 3 años del presidente Allende, donde los proyectos eran realmente espectaculares. Hasta el día de hoy estamos disfrutando de algunos de aquellos proyectos, como por ejemplo la nacionalización del cobre, como el metro de Santiago, en fin, etcétera. Muchos proyectos bastante que de alguna forma cambiaron un poco la faz y el pensar del pueblo chileno. Los personajes eran, bueno, estaba el chamullo, estaba el supercauro. ¿Cuáles son los personajes más atractivos para tu gusto? Yo creo que el cuesco de la revista, la parte principal, digamos, era esta historieta colectiva que hacíamos entre nosotros 4, los hermanos Vivanco, Pepe Palomo y yo, que hacíamos un personaje, que en el fondo era un personaje colectivo, que era el barrio. Era el barrio de Los Chamullos, donde estaba representado de alguna forma todo el espectro social y político de aquel momento. Era un barrio donde había un personajes típicos, digamos, de barrio chileno, un almacenero, un obrero de la construcción, una muchacha, una empleada doméstica, un pequeño restaurante de muy mala muerte, con un cocinero un poquito sucio, un garzón, un almacenero, unas viejas copuchentas, en fin. Todo un espectro de personajes populares. Sí, yo creo que una cosa interesante de la revista es que ellos crean un universo gigante que es una puerta de entrada a un Chile que ya no tenemos. Es un barrio, un concepto de barrio. Y una cosa interesante, Hervi, que yo nunca me acuerdo esa cifra, esta es una revista que para nosotros hoy sería una revista under, independiente, Rafael, muy independiente. Pero ¿cuántos ejemplares hacían en esa época una revista independiente? No recuerdo, pero yo creo que empezamos un poquito sobreactuando. Creo que las primeras tiradas fueron alrededor de los 7.000, 8.000 ejemplares. Rápidamente nos dimos cuenta que el sesgo tan particular de esta revista y el humor un poco novedoso en cuanto a que no era un humor ramplón, sexy, en fin, todo ese que habíamos empleado un poco en revistas anteriores, como la revista Cancán, Pingüino, etc. No tuvo una acogida masiva como nosotros esperábamos y fuimos aterrizando un poco los tirajes, y creo que el resto de la historia de la Chiva tuvo tirajes alrededor de los 2.000, 3.000 ejemplares. Señor Dueña, gráficamente, ¿qué te llama la atención de la parte gráfica de la Chiva? Lo que vemos ahí es bastante moderno y rompedor, ¿no?
Es que lo que pasa es que hay un trabajo que también es muy propio de la técnica. O sea, bueno, a ver, Hervé habla de un trabajo independiente hecho prácticamente entre 4 personas con un tiraje de 3.000 ejemplares, algo que es completamente imposible hoy en día. Y por otro lado también era un momento en que también se distribuía en kioscos, cosa que también para una revista independiente hoy día es imposible. Y bueno, el trabajo gráfico que desarrollan ahí creo que hay un personaje que después Hervé puede detallar, que es Varilla, que era el que hacía los clichés de colores. La revista se editaba en un color, pero sin embargo, ahí está uno de los casos como más claro, empezaban a aplicar algunos colores especiales y se hacía como en 2 colores o muchas veces falseaban los 2 colores imprimiendo en una tinta especial. Que me acuerdo cuando lo hablé con Vivanco y le dije qué bonito esto que hacían y me decían, no, eso era muy pobre, no queríamos hacerlo así, queríamos que fuera como una revista de lujo. Pero entonces eso va permitiendo que hagan un trabajo gráfico muy simple, muy llamativo, muy propio de los años 70 y que también se realza mucho, o sea, son 4 genios del dibujo, o sea, creo que nadie dibuja mejor mujeres que Vivanco y Hervé ya todos sabemos cuánto calza dibujando, entonces era imposible que saliera algo como de mala calidad. Bueno, con respecto a eso, a la parte técnica, gráfica, yo creo que de alguna manera se fue adecuando a las circunstancias. Nosotros empezamos en una imprenta de bastante buena calidad, la imprenta Tatray, de algunos amigos nuestros, que tenía unas excelentes máquinas offset que empezamos con un papel bond bastante grueso, con tapas de un papel de mayor gramaje, la tapa a 4 colores offset fantástica, hasta que nos dimos cuenta del costo cuando empezamos a pagar las cuentas de imprenta y empezamos a tener que vender nuestros vehículos para pagar las cuentas de imprenta. Nos dimos cuenta de que debíamos adecuarnos a los presupuestos y a las entradas, no seguir teniendo números tan rojos, ¿no? Entonces cambiamos de técnica y empezamos a imprimirla en una imprenta tipográfica, que fue la imprenta del diario El Siglo, donde nos dieron unos precios bastante más accesibles y de todas maneras había un factor que nos encarecía mucho el asunto, que era la confección de aquellos dinosaurios de la imprenta que son los clichés. Los clichés son una versión en bajo relieve de lo que son las fotos o los dibujos. El costo de los clichés se llevaba la mitad del presupuesto de la imprenta, era carísimo. ¿Para qué decir la posibilidad de agregarle un color más encima del color negro de una imprenta tipográfica? De modo que empezamos a incorporar, a reemplazar los clichés por silografías hechas artesanalmente a mano por nuestro gran amigo Jorge Varilla, un excelente gráfico y grabador. Actualmente él vive en Suecia después de un exilio de todos estos años. Él nos ayudó, entonces incorporábamos fondos de color un poco bastante más rústicos que los de una imprenta offset, pero que le daban una característica también especial, que era ese toque artístico, artesanal de grabado en silografía. Estos grabados eran hechos en linóleo, con buriles, con gubias, en fin, con las herramientas típicas del grabado. Y este muchacho era realmente un maestro, aún lo es, y incorporó toda esta gráfica curiosa para una revista de humor, que es la silografía. Nosotros estamos muy agradecidos del aporte de él durante muchos años. Desde luego un aporte desinteresado tal como el nuestro, que nunca sacamos un peso de aquella revista. ¿No ganaban nada de esto? No, yo creo que más bien perdíamos. ¿Y trabajabas tú en Condorito en esa época o no? Ya no. No, en Condorito no. Estaban muy polarizadas las cosas en ese tiempo, así que no. Condorito de derecha. No, yo un poco me separé de la oficina de Pepo porque
era obvio, las tendencias en la editorial Zigzag eran bastante menos izquierdistas que las que teníamos nosotros. Pero nosotros trabajábamos en otro tipo de... Dibujamos para lo que fuera. Yo hacía dibujos de publicidad, en ese tiempo estudiaba en la Escuela de Arquitectura y hacía mis trabajos también como ayudante en la facultad, dibujaba en oficinas de arquitectos y hacía diseño gráfico de diferentes revistas, entre ellas la revista El Domingo, que diseñé desde el primer número del Mercurio. Toda esta plata, desde luego, iba a colaborar al fondo común, que era la revista La Chiva, y eso se comía todo. Después de aquella época del diario Clarín, seguimos disminuyendo los costos porque nos compramos una pequeña imprenta de oficina, una Multilit que imprimía doble carta, y ahí ya simplemente hacíamos todo, desde los dibujos hasta las planchas offset y la impresión y la encuadernación, el corcheteo, el guillotinado y la distribución y cobro. ¿Y la historia la hacían entre cuatro o el guión en común o cada uno hacía su parte? Los guiones de la historieta principal, que era la historieta de los chamullos, era absolutamente colectiva. Esa fue mi primera y yo creo la más profunda experiencia directa que yo tuve de lo que es el socialismo. Trabajar entre cuatro, todos para uno y nadie preocuparse de si se ganaba plata o no se ganaba plata, sino que ponerle mucho empeño al trabajo y que las cosas salieran bien. Y no había uno principal que hiciera el trabajo. Nos juntábamos, discutíamos una idea, alguien tomaba, generalmente Alberto Vivanco tomaba apuntes de las tonterías que empezábamos a inventar en una especie de brainstorm de ideas acerca del tema, que tenía que ver con el tema contingente, y después alguien traducía eso a un boceto, una especie de storyboard, donde se empezaban a introducir los globos con los textos, en lo cual aportaba cada uno con sus propias ideas. Como cada uno tenía a cargo un par de personajes de la historieta, le ponía los chistes correspondientes a sus personajes, y así se armaba una cosa muy rica y muy variada, con mucha soltura y además con cuatro manos dibujando una sola cosa. ¿Había algún equivalente derecha a la Chiva o a la Firme? Que yo recuerde, no creo que hubieran algunas publicaciones bien siniestras, pero no ni siquiera yo creo que pasaban desapercibidas. Pero de humor no había otra de humor. No sé, la verdad. Sí, pues no la recordaríamos también, puede ser. No, sí, parece que habían el CEPA y esas cosas, parece que publicaban algunos suplementos de humor. ¿Sabes tú que otra cosa que no hemos dicho acá, de Pepe Winca, Alberto Vivanco, Pepe Palomo y Hervi, es que ellos no solo cambian el modelo de negocios, porque hacen una cosa autogestionada, sino que también irrumpen con una gráfica y una forma de hacer humor tributaria de la revista Mad, tributaria de Rius, tributaria de una serie de influencias extranjeras que vienen aquí a provocar algo novedoso, ¿no? Los estudiantes ven esta revista en la universidad, nos cuentan ellos, y que la gente universitaria lo leía muchísimo. Entonces, por eso es que es importante, no solo gráficamente en términos de negocio, sino que también en términos de contenido. Ellos le vienen a dar una nueva forma a la narrativa gráfica, al humor gráfico chileno, creo yo. ¿Tú compartes esto? ¿Esa era la influencia que ustedes tenían? Mate, Ríos. Evidentemente, cuando se armó el grupo nuestro de estos cuatro dibujantes, fue a través de la revista El Pingüino. Nombraron director de la revista El Pingüino a Alberto Vivanco, y Alberto Vivanco nos reunió a su hermano Jorge y a nosotros dos, que ya éramos conocidos, publicábamos desde hace un tiempo, y nos juntamos los cuatro y empezamos a hacer la revista El Pingüino. Y, como tipo sexy o... Claro, en una revista entre comillas sexy, lo que se llamaba sexy en aquellos tiempos, que era publicar fotos de mujeres en traje de baño, que era una cosa bastante absurda.
pero cosa que es agradable. ridícula ahora. Sí, agradable para ese tiempo, como todas las cosas. Acuérdate que siglos atrás era absolutamente erótico que una mujer mostrara el tobillo. Sí, Bueno, en este tiempo era muy erótico que una mujer saliera en bikini. Entonces era muy gracioso esta mezcla de humor bastante blanco, digamos, y fotos de niñas en bikini. Nosotros le quisimos dar una vuelta de tuerca más a esta revista y empezamos a introducir un humor, el humor que nosotros considerábamos más contemporáneo. Y este estaba nutrido de revistas extranjeras, desde luego, principalmente, como decía Carlos, la revista Mad Magazine norteamericana, que tenía un humor bastante ácido y crítico de la sociedad y de las costumbres norteamericanas. Humor mexicano, que nosotros conocíamos, de las revistas editadas por Rius en México, que hacía una historieta extraordinaria que se llamaba Los Supermachos, que también, digamos, de ahí sacamos nosotros la idea de esta historieta donde el personaje es un personaje comunitario. En ese caso era un pueblo completo, en el caso nuestro era un barrio. También tomábamos bastante, yo creo, de lo que era el humor tremendo que hacían los españoles en plena dictadura de Francisco Franco. Ellos hacían una revista que se llamaba El Hermano Lobo, que era terriblemente ácida y crítica de la dictadura, y era muy divertida. Muchos de los dibujantes de ahí nos inspiraron para hacer nuestra sátira política. Pero bueno, al ver el total de la revista, o sea, a mí que me tocó armar el libro y ver desde el número 1 hasta el número 40 y tanto, hay una evolución que, de todas maneras, como en los contenidos, de que parte un poco más ingenuo y quizás se va politizando con el tiempo. Yo tengo esa idea que partió siendo más, como igual tenía un componente social, pero luego ya se transforma completamente con un mensaje súper político, súper partidista, ¿no? Obviamente nosotros íbamos madurando así como iba madurando la vida política en Chile. Hay que pensar que en los años 60 la evolución de la sociedad chilena fue desde una tibieza política, claro, con las tradicionales divisiones entre lo que es la izquierda y la derecha, pero nosotros éramos, como todo el mundo, eco de lo que estaba pasando con la Guerra Fría. A medida que avanzaba la década, se agudizaban las contradicciones entre lo que era el mundo capitalista y el mundo socialista, que estaba obteniendo unos éxitos en aquel momento espectaculares, estaba superando a los Estados Unidos en la carrera espacial, el nivel de vida había subido bastante, los proyectos agrarios o hidroeléctricos del bloque soviético eran evidentes. Entonces, para nosotros era un modelo bastante lógico. El mundo socialista en aquel tiempo no se conocían otros aspectos, o si se conocían se obviaban un poco, ¿no? La historia del mundo socialista tenía su lado oscuro que se reveló después con mucha claridad. ¿y qué pasaba cuando ya era gobierno de la Unidad Popular? Hacer humor cuando uno es de gobierno es muy difícil, cuando uno es de oposición es muy agradable, pero cuando uno es de gobierno, ¿cómo se hace? Afortunadamente el gobierno de Allende fue un gobierno absoluta y tremendamente democrático. Nosotros nos llamaron a colaborar con nuestras ideas en la editorial Quimantú y hicimos exactamente lo que se nos antojó. Algún momento al comienzo tuvimos un intento de influencia, de pauteo de algunas autoridades intelectuales de aquel momento, como un par de sociólogos. ¿Puede nombrarlo? Sí, Armand Matelar y nuestro querido escritor Dorfman. Claro, Ariel Dorman. Ellos eran como los que dictaban las cosas que había que hacer y las que no había que hacer.
También estaba, ¿por qué no nombrarla? Marta Hanner, que fue la primera asesora de los primeros números de la revista La Firme, pero duró 2 números porque no la soportamos nomás. Eran los guiones que pretendía imponernos eran unos mamotretos horribles. Y simplemente peleamos y hicimos las cosas que se nos antojaban, que eran bastante más, a lo mejor más superficiales, pero bastante más divertidas, más digeribles por el público, y tuvimos algún éxito porque la revista La Firme tuvo bastante éxito, tanto que tuvimos que hacer suplementos, unos suplementos especiales para el mundo agrario, la difusión de los proyectos emblemáticos del gobierno de Allende eran hechos a través de historietas bastante documentadas, y yo creo que todavía se puede reconocer eso leyendo las revistas, la nacionalización de la ITT, la nacionalización del cobre, la reforma agraria, las campañas de todo tipo. Eran, qué sé yo, la construcción del Parque Cauciño, en fin, etcétera. Era un trabajo bastante entretenido. Cuando tú miras eso, ¿qué cosas te dices, qué ingenuidad? ¿Qué cosas dices, no, qué certeza? ¿Cómo lo ves tú? Porque saber lo que hiciste hace 40 años, ¿hay algo de lo que te arrepientes, o algo que te parece al revés, que tú dices, debería haber seguido por ahí? No, la verdad es que yo creo que fue uno de los momentos más gratos de mi vida, más intensos en cuanto a las vivencias de lo que es no solamente la vida personal, sino que el ejercicio de la profesión. Yo además era diseñador gráfico, hacía varias revistas de la editorial Quimantú, y todo era muy reconfortante, digamos. Por ejemplo, una idea: nunca había habido una revista femenina popular. Bueno, a Alberto Vivanco y a nosotros se nos ocurrió hacer una revista femenina popular, y salió la revista Paloma, que a poco andar tenía 250.000 ejemplares de tiraje semanales, y era una revista gorda, gigantesca, con moldes, con todas las secciones que contienen las revistas femeninas, de hogar, de consejos psicológicos, moda, cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de éxitos editoriales nos reconfortaban mucho. La revista Paloma llegó a tener tanto tiraje que ya las prensas, las 4 rotativas de la editorial no daban abasto y trabajaban 3 turnos de 8 horas diarias. Cuando vino el golpe, venía en camino una nueva rotativa para poder satisfacer el hambre editorial que tenía el pueblo chileno. Los tirajes eran fenomenales, por ejemplo, de literatura clásica en libros de bolsillo, que valían centavos, valían menos que una cajetilla de cigarrillos, y se vendían a todo nivel. Pero igual cuando tú ves los cómics de La Chiva, igual la ingenuidad política, o sea, ha pasado muchas cosas políticamente en tu vida. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te enfrentas a eso? Sí, yo creo que había indudablemente un sentido mítico de lo que podía ser la sociedad chilena y lo que nosotros podíamos colaborar en eso. Tuvimos la experiencia directa por ejemplo, en las revistas que hacíamos para el campo, sobre la reforma agraria. Viajábamos mucho al campo para ver la experiencia de estos nuevos proyectos agrarios de la reforma agraria, que eran la expropiación de enormes fondos que eran dejados a cargo de los trabajadores, y veíamos, claro, los tropiezos, las dificultades que tenía echar a andar esas tremendas tierras de una forma efectiva. Esto yo creo que se dio a nivel nacional, no solamente en el campo, sino
en las industrias. Y pasó lo que tenía que pasar, pues muchas de esas industrias no funcionaban como debían, en una parte por ineficiencia del sistema y otra, yo creo, por esa cosa mitológica que teníamos acerca de la respuesta humana con el problema. No puedo decir lo mismo de la industria nuestra, que era la editorial Quimantú, donde creo que el esfuerzo era realmente efectivo y los resultados eran exitosos y excelentes. Por eso cuando a mí me dicen que la industria en la Unidad Popular fue un fracaso, yo digo, en lo que yo vi, no. La editorial Quimantú estaba en el mejor momento cuando vino el golpe. Los proyectos que habían ahí eran realmente fabulosos, ya estaban en carpeta la producción de otro tipo de productos editoriales, de enciclopedias, de atlas y de cosas de otra magnitud. Se habían conseguido ya los royalties de muchas enciclopedias españolas y de colecciones de libros que se iban a imprimir acá. Iba a ser una especie de punto de referencia de lo que es el mundo editorial en América Latina. Creo que íbamos a desplazar con muchas ventajas a Argentina y a México, que en ese momento eran los que tenían, digamos, la batuta en este aspecto. ¿Cómo terminó esta historia? Después del golpe, ¿qué pasó con este grupo de 4 individuos, de 4 dibujantes? ¿Cómo fue cómo terminó? Fue, como todo el mundo sabe, y como yo creo que la mayoría de los que vivieron aquel tiempo, fue un golpe horrible. Estuvimos en la editorial Quimantú hasta las 4 de la tarde esperando ingenuamente que llegaran las armas para defender la editorial, mientras en toda la editorial había una sola pistola, que era la pistola de Santiago del Campo, con la cual alardeaba desde hacía mucho tiempo. ¿Y tenía bala? Supongo que tenía bala, pero era una pistola de mierda, y era la única arma que yo vi. Nos prometieron que iban a llegar armas para defenderla, como había dicho el presidente Allende en sus últimos discursos, que había que defender los lugares de trabajo, pero esto nunca ocurrió y sin embargo, por otra parte, mirando desde nuestras oficinas ahí en Avenida Santa María, podíamos ver en la Plaza Italia cientos de soldados apuntando hacia la empresa. Entonces la cosa no tenía mucho futuro. A eso de las 4 de la tarde las autoridades dieron el pase para que abandonáramos la empresa y nos fuimos cada uno para nuestras casas a escuchar los bandos que todo el mundo conoce y a deprimirnos durante un buen tiempo. ¿Qué pasó con Alberto Vivanco, contigo, con Palomo? Cada uno nos fuimos a nuestras casas y estábamos bastante desolados. Yo creo que dormí como un mes completo. Y prendía la radio de vez en cuando y escuchaba los bandos horribles. Cuando se autorizó un tiempito después a que fuéramos a la editorial a finiquitar nuestra situación, fuimos a que nos despidieran o a renunciar. Habían colas en la puerta esperando ser atendidos por un abogado alto, rubio y de ojitos celestes, que nos iba preguntando, pidiendo que renunciáramos. Yo dije, yo no voy a renunciar, despídame. Bueno, nos despidieron a todos. El camino, ya era deprimente el camino desde la casa hasta la editora, porque yo me iba en mi citroneta de aquel tiempo, desde Quinta Normal, por Avenida Santa María, hasta la editorial, y veía grupos de gente asomada mirando el río Mapocho. Yo me paraba cuando veía un grupo, me asomaba también y veía cómo flotaban los cadáveres en el río Mapocho y cómo estaban varados en la orilla. O sea, eso era bastante deprimente.
así, ¿eh? Así, ¿no? Era horrible. Ya como a la tercera, cuarta vez de haber visto eso, ya nunca más me detuve, seguía de largo. Pero fueron como 2 o 3 veces que nos citaron a la editorial para, como te digo, para finiquitar nuestro contrato y para retirar las cosas de la oficina. Cosa que fue más deprimente aún. Mi oficina era una oficina grande, estaba llena de materiales, como yo era diseñador gráfico de varias revistas, tenía los proyectos de las maquetas, de las portadas y de las páginas de la revista colgadas en la muralla. Estaba todo eso igual, pero no quedó ni un lápiz, ni un corchete, ni un rapidograph, ninguna cosa que sirviera para algo. Los proyectos seguían ahí, entre otros los bocetos de portada de una colección de las obras completas de Marx. Era muy divertido. En los patios de la editorial, en el gran patio central, era un mar de fotografías, un mar. Habían volcado todos los archivos de la editorial y los habían destruido. Uno pisaba por cerros de fotografías, que seguramente muy valiosa, era toda la colección fotográfica de la editorial Zigzag, que había heredado la editorial Quimantú. Sí, yo quería decir a propósito de lo que dice Herbie, del recuerdo de estas imágenes que ven en la memoria, a pesar de todo eso, cuando nosotros empezamos a reunir el material de la archiva y seleccionarlo, porque se lo mostramos a Herbie, que fue nuestra contraparte, porque era el único que estaba aquí cuando estábamos haciendo el libro en Chile. Palomo vive en México, ustedes saben, y Alberto estaba viviendo en Cartagena de Indias. Empezamos a ver, y cuando seleccionamos el material nos dimos cuenta que los chistes y las historias funcionaban igual hoy. Si nos abstraíamos de 1970, Chile antes de Salvador Allende y todo, los chistes que hay ahí con los estudiantes, con las dueñas de casa, con los pobladores, funcionan igual. Entonces había uno de los colares subiendo la micro atrapados por la policía, ¿no? No recuerdo cómo era ese chiste. Durante todo el proceso, que fue durante el año pasado, yo mientras hacía el libro y era un poco escarbando en los archivos digitales que teníamos digitalizado todas las archivas, entonces se trabajaba y mientras yo iba viendo como qué pasaba con las marchas en los diarios online, después terminaba de ver las marchas, me metía a los archivos de la archiva y eran exactamente los mismos chistes, las mismas consignas. Y mucho de lo que está publicado dentro del libro tiene esa carga, o sea, son cosas que siguen siendo tremendamente contingentes y que como que, no sé, como que hay una vuelta cíclica del tiempo y como que nada de esto se ha perdido, fue muy sorprendente para nosotros darnos cuenta que era un libro que quedaba tremendamente vigente y que todo su material era cosa de imprimirlo más grande, ponerle una pancarta y salir a decir, salir a las calles, tal como esto pasó el año pasado. Y cuando hicimos ese trabajo, una forma también de seleccionar el material fue que internamente nosotros, y con Herbie hicimos una preselección de todo esto, era si se entendía y si nos reíamos. Si funcionaba, si alguno se reía, ese chiste iba, funcionaba, ¿no? Era como Dalí con Buñuel, ¿no? ¿Y eran muchos? Eran muchos, y de hecho quedó muchísimo material fuera. O sea, el libro que debíamos haber hecho con el material que teníamos era, yo creo, el cuádruple de este. Claro. Entonces quedó mucho de los chamullos fuera, tanto que incluso albergamos por ahí la remota esperanza de publicar solo los chamullos como un libro único, completo. La historia de estos pobladores, estos personajes que hablaba Hernán, que eran los emblemáticos. Y quiero concluir mi parte, por lo menos, que es, yo siento que la sombra gravitante de la chiva, más allá de lo político, de lo partidista, de lo situacional de la época, gravita fuertemente sobre el humor gráfico chileno hoy en día. Y yo creo que este libro que nosotros hemos reactualizado con lo mejor de la chiva, va a volver a posicionarla en una nueva generación de humoristas gráficos jóvenes que no la conocen, que la han visto y se asombran del dibujo, del trazo, más allá del contenido que a veces pueden compartir o no ellos como jóvenes, pero se asombran mucho de la calidad gráfica de estos 4 monstruos que tenemos y que trabajaban aquí como si fueran uno solo. ¿Qué dirías tú como mensaje final? Me quedó un poquito, al final me enredé en otras disquisiciones y no te contesté lo que me preguntabas acerca de lo que hicimos nosotros, los 4 dibujantes que hacíamos esto, me refería a otras cosas.
Desgraciadamente, después del golpe, las cosas se pusieron bastante oscuras y bastante peligrosas, como todo el mundo sabe. Muchos de nuestros amigos o se fueron al exilio o simplemente desaparecieron o fueron apresados, torturados, etc. Alberto y Jorge y Pepe sobre todo fue el primero, su casa fue allanada, lo tenían en la mira, entonces no le quedó otra alternativa que escapar rápidamente. Él se refugió en la Embajada de México, cosa que fue muy buena para él porque la acogida en México fue espectacular y ahí creció como profesional y actualmente uno de los, para mi gusto, uno de los mejores dibujantes del mundo en cuanto a humor. Creo que es en cuanto a humor y en cuanto a dibujante, digamos, técnicamente. Creo que es uno de los grandes valores que hemos exportado de Chile como profesional del dibujo y del humor. Alberto y Jorge se fueron un tiempo después, sobrevivieron aquí, trataron de sobrevivir, pero la verdad es que la cosa estaba bastante mala, no solamente en cuanto a la persecución política, sino también en cuanto a la economía. La cosa económica fue durísima y ellos decidieron tomar el camino del exilio para buscar nuevos horizontes y se fueron a Venezuela y allá desde luego triunfaron, pero extraordinariamente hasta el día de hoy, porque fueron unos editores señeros que fundaron muchas revistas y yo creo que marcaron una época en Venezuela y actualmente en Colombia como creadores de muchas revistas y difusión de historietas de altísima calidad. Eso. Tú, Hernán, has seguido dibujando, ahora la página editorial de La Tercera, ¿no? Sí. Bueno, yo por algunas razones familiares no me fui del país. Tenía a mis padres vivos todavía. Mi padre, digamos, mi madre había muerto recientemente en los 70 y algunos otros parientes, unas tías. Entonces no me fui, salí esporádicamente, pero me quedé acá y apenas pude empecé a trabajar de nuevo en lo que era mi oficio de dibujante. En el interludio entre el golpe de Estado y que apareciera la primera revista de oposición, que fue la revista Hoy, trabajé en otras cosas, en construcciones y esas cosas. Pero seguí trabajando en lo que podía y hasta el día de ahora. Para concluir, ¿cuál es su mensaje? O sea, ¿cómo podríamos leer ese libro? ¿Qué le dirías tú a alguien para que lo...? Bueno, yo creo que este libro es, afortunadamente, gracias al esfuerzo de nuestros queridos amigos más jóvenes, es un esfuerzo de plasmar en este libro una parte de la memoria gráfica chilena de aquellos tiempos, que me parece que es importante porque no es superficial, no es humor como el que, por ejemplo, hacíamos en la revista Cancán o en la revista El Pingüino, que era un humor más bien entre blanco y rosado. Este era un humor bastante más gris y negro, diría yo, porque era un retrato un poco más ácido de lo que realmente era la sociedad chilena de aquel tiempo. Me parece que el esfuerzo que ellos han hecho merece todo nuestro agradecimiento porque los jóvenes de ahora pueden darse cuenta de que en aquel momento, así como ahora, no todo está perdido y siempre se puede hacer algo. Aún en los peores momentos se puede ejercer el humor a contrapelo de la sociedad y a contrapelo del poder, y eso
es muy necesario y muy gratificante para el que lo hace. Creo que en aquellos tiempos lo pasamos muy bien, además. Eso es muy bueno. Esto sería todo. Vean, compren, lean La Chiva y nos veremos próximamente.